Gloria a Dios. Bueno, usted prepárelo, hermano. Sabrá, la radio está aquí en Independencia Sur, 3657. Conoce la tesorera, dese la tesorería. Usted sabe, hermano, que Dios lo va a bendecir. Es un Dios de multiplicación. Qué hermoso. Hoy, esta mañana orando temprano, como lo hago cada día, gracias a Dios, Dios me daba esa palabra, hermano. Dios me daba esa palabra y yo digo, qué verdad, Dios es un Dios de multiplicación. Y en estos tiempos que son duros y difíciles y vendrán tiempos peores, porque Jesús lo dijo, es el comienzo de los dolores, debemos prepararnos, iglesia. Así que tome su Biblia en este momento y vamos a ir a la palabra del Señor. Antes le vuelvo a anunciar, el cumple de la radio el viernes 1 de mayo. No vamos a hacer ningún evento porque no nos estamos congregando, pero aquí en la radio nos vamos a juntar a traer la palabra, a traer testimonio. Cada uno de los que sienta va a venir a compartir el viernes a las 3 de la tarde hasta las 5:30. Amén. Va a haber regalo, va a haber testimonio, va a haber lindo tiempo. Bueno, busquen el libro de Hebreos, capítulo 12, hermano querido. Hebreos 12, a preparar el corazón. Porque Dios nos va a hablar, hermanos míos. Y Dios habla, el que tiene oídos, dijo Jesús, que oiga bien lo que el Espíritu le dice. Hebreos capítulo 12. Y vamos a encontrar una palabra hermosa para este día. Qué hermoso que Dios nos hable, hermanos queridos. Que el Espíritu Santo nos destape los oídos. Que el Espíritu de Dios nos saque la basura de los oídos. Que el Espíritu nos saque todo lo mundano que hayamos oído. Oh, gloria a Dios. Que el Espíritu Santo nos abra el corazón porque dice que nos va a escribir su palabra. Y su palabra es vida, su palabra es espíritu. Su palabra nos bendice, como dice la Escritura, y no añade tristeza. Que el Espíritu Santo toque su mente para que se abra la palabra y entre hasta el corazón. Hebreos 12, iglesia. Vamos a encontrar algo lindo. El mensaje es para los hijos de Dios. Así de claro. Porque dice la Escritura que los hijos de Dios escuchan la palabra de Dios. Dice Hebreos 12, versículo 12. 22. Dice, 12, 22. Ustedes, por el contrario, se han al monte Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, dice que habla mejor que la de Abel. Dice la palabra. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos amonesta de los cielos. En aquella ocasión, la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más sacudir no solo la tierra, sino también a los cielos, dice. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas invisibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¿Qué me dice, hermanos queridos? Hay un salmo que dice, ¿quién
podrá estar delante de las llamas, dice la palabra. Hermano, Dios es un fuego consumidor. Y pensar que este mundo, ¿no? Este mundo que economiza, que piensa en esto, en aquello, que programa, que hace. El mundo, la gente del mundo. Ahí estaba yo también en mi vida pasada, haciendo proyectos, planes, haciendo dinero, tratando de ganar cada vez más. Haciendo cosas escondidas como hacen. La corrupción ha llegado a un límite tremendo. Todo es corrupto en este mundo. Y sí, miran a los jueces, juzgan a los jueces, pero ¿sabrán que hay un juez de todos, como dice aquí la palabra, hermano? La palabra dice que a Dios, el juez de todos, hermanos queridos. ¿Usted cree que eso es injusto? Que la sacan bien acá, que compran con dinero, que hacen lo que quieren. ¿Van a quedar libres? No, no. Porque un día ese juez le va a rendir cuenta, hermano. Por algo dice la Escritura, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Me decía este conocido esta mañana. Esta mañana. Los animales, el mar, todo como está diferente. Y es cierto, según lo que lo vemos en las noticias, creo que es verdad, si no es hecho. Los animales salvajes en la ciudad porque está tranquilo. Dios le está hablando a la gente, pero la gente entenderá. No nos olvidemos, hermano, que hay un juez que un día nos va a juzgar a todos. Pero vamos al tema. El versículo 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué me dice, hermano? ¿Usted tuvo en cuenta eso? Todos sabemos que a través del sacrificio en la cruz, esa sangre nos limpia los pecados. Pero ¿por qué dice que habla mejor que la de Abel? La historia dice, Jesús lo dijo, que la sangre de Abel todavía está clamando. La sangre de Abel, cuando el hermano Caín lo mató, Dios le dijo, la sangre de tu hermano está clamando justicia. Esa sangre que se derramó, como dice la palabra, que toda la sangre que se derrama en este mundo, cuando es en injusticia, ella va a clamar por la justicia de Dios, hermano. Nada queda así. Pero dice que la sangre de Jesús, la sangre de ese Cristo, hermano, que vemos colgado, que muchos lo tienen en la imagen, todo sangrando, dice que esa sangre habla mejor, habla más que la sangre de Abel. Y qué verdad, iglesia. En mi caso, cuando yo entendí, ya no busqué más la imagen como hacía antes, que la besaba, que la adoraba. Fui a los pies de Cristo en espíritu. Y esa sangre me habló y me dijo, Raúl, arrepiéntete de tus pecados. Raúl, deja de hacerlo mal. Raúl, deja de pensar mal como piensas. Raúl, ama a la gente, dijo. Raúl, tú eres un hijo mío que te quiero rescatar. Raúl, dame tu corazón, me dijo la sangre. Oiga, a mí nomás me habló. ¿A usted no le está hablando en este momento? ¿Cuántos corazones duros y rebeldes que no se quieren entregar a las manos de Dios? ¿Usted cree que esa sangre de la cruz fue nomás para perdonar los pecados y nada más? La Biblia dice que la sangre de Jesús habla más que la de Abel. Esa sangre habla, hermano. Ahí está, no tiene que venir Cristo y hablarte ni un ángel, nada. Esa sangre que se derramó, porque cuando reconocemos que por esa sangre Dios nos perdonó los pecados, nos tiene que hablar. Oiga, es en espíritu. La sangre te habla a la conciencia, porque la conciencia domina la mente y el corazón y te hace caer en pecado. La sangre habla. Por algo Dios con la sangre perdonó nuestros pecados, nuestras maldiciones. La sangre te habla, no hagas más eso.
al que está atrapado en las cosas malas, escuche que la sangre de Cristo le habla, hermano. Dice la Biblia, oiga, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Claro, la sangre de Abel es como la sangre de cualquier humano. Usted vio los accidentes, yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo cuando viajamos, ahora me acuerdo cuando viajamos que vivía allá en el norte y me venía cada 15 días a la ciudad y me iba 220 kilómetros. Y en la ruta 34 todavía ahora hay muchos accidentes. Y sabía ver los choques, los autos destruidos y la sangre, todo, qué feo, ¿no? Yo miraba para otro lado y pasaba, me daba no sé qué. Esa sangre se derrama. La sangre de Cristo, imagínense cuando lo traspasaron al costado y chorrió todo el madero hasta el suelo. Era una sangre que se derramó, hermano. Pero esa sangre tiene poder. Ahí está el testimonio. Para eso es la sangre. Para hablar al pecador, para hablar al mal pensado, para corregir al corrupto, para el que hace lo malo, que haga lo bueno, para corregir a esa gente que está perdida y no lo escucha. Oiga, usted lo escucha, hermana. Y en este momento le está hablando el Espíritu Santo a través de la sangre. Gracias a Dios. Amén. Dice la palabra, versículo 28, para todos los creyentes dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, agradecidos y con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, hermano. Con temor. Yo recuerdo en los tiempos, cuando estaba sin Dios, lógico, era un creyente, creía en Dios, todo, pero no lo tenía en mi corazón. Y tenía muchos amigos que también eran de ese sentido, y cuando le iban bien, gracias a Dios, y cuando le iban mal, a Dios lo bajaban de los cielos. Qué feo, hermano, qué temor. Qué temor tiene la gente que cree en Dios. ¿Sabe qué? Aún aquellos religiosos que quieren compartir la gloria de Dios con todos sus ídolos, no tienen temor de Dios. Porque Dios dijo, soy un fuego consumidor. Hermano, Dios no se mezcla con las cosas que no son suyas nada más. Así que dice que hemos recibido un reino inconmovible. Pero dice que todas las cosas creadas van a ser removidas. Hagamos un ejemplo. Yo lo hago aquí en mi casa. Cuando busco alguna cosa que es media pequeña, además, empiezo a sacar, revuelvo todo para ver si la encuentro y desparramo y junto a ver si la encuentro. Usted imagínese la tierra y los cielos que lo remuevan así para sacar lo bueno, hermano. Es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos un reino en los cielos y ahí está. Ese es el testimonio. Ahora somos hijos de Dios, hermanos. Miren, dice el versículo 20, dice, ustedes por el contrario se han acercado al monte Sión, a Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles. ¡Qué bueno que es eso! ¡Qué bueno! Nosotros antes, confiando en Dios, pero nos sucedía todo lo malo, iglesia. ¿Qué pasa ahora? Ahora dice que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. A Dios mismo nos hemos acercado. La palabra dice, acérquense a Dios y Dios se va a acercar a ustedes. Hermano, a muchos ángeles que están ahí en la Jerusalén. La palabra dice que ellos son ministros para nuestra ayuda. Los ángeles de Dios nos ayudan. Por eso tome en cuenta cuántas cosas le ha sucedido, creyente, amigo, y vea cómo la ha sacado. Yo recuerdo en mi vida pasada, me pasaba todos los años algo. Me sucedían accidentes.
todas cosas feas. Pero recuerdo bien que cuando comencé el camino nos sucedían las mismas cosas, pero Dios nos sacaba airosos, hermanos míos. No evitaba el error, no evitaba el accidente, lo malo, pero no nos sucedía nada como antes, amigo. Eso es importante. Usted se ha acercado a los ángeles de Dios, hermano. ¿Sabe qué bueno? Porque los ángeles del maligno que nos dominaban antes, los ángeles de Dios los apartan, los espantan, los sacan, hermanos queridos. Es importante. Tengan en cuenta esto. Ahora somos hijos de Dios y somos libres. Por eso es muy importante encontrar esa libertad. La palabra dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Vamos al Evangelio en Gálatas. Gálatas capítulo 4, hermanos queridos. En el versículo 28 en adelante dice, oiga bien lo que dice el Evangelio. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido del Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermanos, que nosotros, de modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¿Qué me dice, iglesia? Y es verdad. Usted conocerá mucha gente como yo que es creyente, pero es esclava. Hay mucha gente que es creyente y es esclava del juego. Yo siempre me la agarro con lo que yo hacía antes y entendí que no... Era esclavo del juego y era un creyente católico. Hay mucha gente que es esclava del juego. La palabra dice que los que extienden mesas para ganar dinero son maldecidos. Hay mucha gente que es esclavo de vicios, que fuma, que toma, aquel que se droga, muchos he conocido. Qué hermoso que escuchen ahora, hermanos queridos, amigos de la audiencia. Usted es esclavo, no es un hijo libre. ¿Y qué dice la palabra? Que los que son esclavos no heredan el reino. Ahí da la historia de Isaac. Antes que naciera Isaac, la esposa de Abraham no esperó los tiempos y le dijo a Abraham que ella quería que él tuviera un hijo con su esclava. Y bueno, Abraham no fue ni lerdo tampoco, le gustaba a la joven, porque era más joven que la esposa de Abraham, tuvo un hijo. Pero después llegó la promesa, porque Dios dijo algo, yo te voy a heredar. Y llegó Isaac, hermano. ¿Y qué pasó? A Ismael y su madre los tuvo que echar la misma esposa de Abraham. Es lo mismo, dice la Biblia que es ahora lo mismo. A los que no son libres, Dios los va a echar de su reino, hermano. Yo le digo esta palabra para que usted entienda. Ah, pero ¿qué tiene de malo que mire esto, que haga esto? Tiene de malo lo que a Dios no le agrada. Leímos anteriormente que le debemos servir a Dios con temor reverente. No podemos contaminar nuestra mente con las cosas de este mundo que son sucias, que son corruptas, que son injustas. Y alabar a Dios, hermano. No podemos contaminar nuestros oídos ni nuestros labios con las cosas de este mundo. Vivimos con el mundo, andamos con el mundo, pero no nos pegamos al mundo. ¿Qué me dice? La palabra dice que los verdaderos hijos de Dios son libres, hermano. Da ese ejemplo, lo da el ejemplo. Y eso sucede. Yo recuerdo bien la historia que después la sierva de la esposa de Abraham se fue al desierto y se iba a morir. Y de lejos miraba a su hijo que estaba para morirse de sed, y vino el ángel y lo salvó porque era un hijo de Abraham. Pero era esclavo. Ella era una esclava.
¿Y cuántos esclavos tiene generación en estos tiempos y siguen su camino? Como dije una vez, si el padre fuma, el hijo fuma. Si el padre toma, el hijo toma. Si el padre se droga, ¿qué hace el hijo? Se va a drogar, porque no hay otra. Es una contaminación que se transmite, hermano. Pero hemos venido a acercarnos a Dios para que nos dé esa libertad, iglesia. Dice la palabra que nosotros nos libramos de la esclavitud o seguimos siendo esclavos. Mire, yo recuerdo un testimonio de mi vida que lo voy a contar. Yo cuando trabajaba en mi taller, trabajaba en otro lugar, no aquí en mi casa, en un galpón grande que era de un propietario que tenía muchos camiones. Le trabajé como casi 10 años. Ganaba mucho dinero, pero podía haber ganado mucho más todavía. Y no andaba en el camino, era un religioso lleno de santos, de virgen, de todas esas cosas. Pero cuando llegué al Señor y yo comencé a leer esto, hermanos queridos, me dio entendimiento. Yo dije, no les trabajo más a esa gente. No les trabajo más a esa gente porque yo entendí ahí, cuando yo me convertí al Señor, hermano, entendí que era un esclavo. Ganaba mucho, sí, pero todos los fines de semana tenía que ir a buscar el pucho, todos los fines de semana. No cobraba todo junto, ganaba mucho, sí. Dije, no, yo no soy esclavo de nadie. Me acuerdo que esa gente me habló, me buscó, hizo lo imposible para que no le dejara. Yo le dije, no, yo no les trabajo más. Sí. Tuve que pasarlas duras, hermano, hasta hambre. Y ellos venían a ofrecerme trabajo, decían, no, y yo no tenía trabajo, hermano, no tenía trabajo. Y tuve que pasar mucho tiempo, pero yo quería ser libre. Gracias a Dios, hermano. Después llegó el tiempo de la bendición. Pero ahí estaba la prueba. Sin un centavo, con todas las necesidades, mi casa a mitad de hacer, no tenía un centavo. Y ellos venían a ofrecerme trabajo. Decían, no les voy a trabajar. Así porque éramos amigos. Somos amigos todavía. No les voy a trabajar. ¿Qué me dice, iglesia? ¿Somos libres o no somos libres? Cuando tú le das testimonio a Dios, Dios te va a bendecir, hermano. Dice la palabra. Versículo 31. Perdón, no, que lo busque. Versículo 31 dice, de modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿De quién es hijo usted, hermano querido? Yo soy hijo de la libre. No tengo madre, pero tengo un padre. El Padre de los cielos es el que nos engendró. Pero nosotros alegóricamente hacemos de cuenta que somos de Abraham, de la promesa de la fe. Hermano, ¿sabe qué? Yo entendí esto. Cuando yo llegué al camino y entendí esas cosas, empecé a dejar de tomar los porrones de todos los días, de salir los viernes, los sábados, de jugar a la villa con los amigos y tomar el fernet y andar, hacer la vida común, ¿no? Cada uno hace como quiere, usted haga como quiera. Y eso lo fui multiplicando, hermano. Lo apliqué a mis pensamientos, a mi forma de hablar, a mi forma de actuar. Lo voy todavía porque cada día, hermano, no somos esclavos. Por eso, en un momento Pablo le dijo a Timoteo, despierta, Timoteo, no seas cobarde, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía, dice. Hermano, la libertad hay que multiplicarla. Cuando usted va multiplicando la libertad en la mano de Dios, la libertad va creciendo, hermano. Y es hermoso ser libres de verdad, iglesia. Multiplique su libertad. Usted la puede multiplicar. No soy yo solo el que doy testimonio. Todos los hermanos me pueden dar testimonio cómo multiplican su libertad. Pero hay que afirmarse, hay que soportar. Como dijo Jesús, el que sea fiel hasta el final será salvo. Hermano, tenemos una Jerusalén celestial que tenemos que habitarla. La palabra dice que debemos servir a Dios con temor reverente, hermanos.
reverente. Así debemos ser. Pero hay que multiplicar la libertad. Miren, vamos al Evangelio de Juan. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8. Ahí Jesús nos habla de lo mismo que yo le estoy explicando. Juan, capítulo 8. Gloria a Dios. Y la palabra dice, la verdad los hará libres. ¿Qué esta verdad? Y la empecé a escudriñar, empezaba a leer todos los días, decía, uy, Señor, ¿cómo pude ser así? ¡Qué esclavo que era! Y yo iba y venía, no tenía ningún problema, disfrutaba todo, pero era esclavo. Esclavo de los vicios, las adicciones, yo jugaba mucho dinero, iba a las timbas, iba a todos lados. Y muchas cosas feas, hermano. Dice, la verdad los hará libres. Juan capítulo 8 dice, versículo 31, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, y el Hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Lo dijo el Señor Jesús. Hoy se lo está diciendo a usted, audiencia querida, y a la iglesia también, por las dudas. ¿Por qué no es lindo ser miembro de una congregación y ser esclavos, hermano? Yo me acuerdo, en los tiempos primero, cuando todavía la iglesia era pequeña, y sabíamos compartir con otros hermanos. Me acuerdo con el hermano Tonino allá en Las Parejas. Y un día fuimos con un colectivo, los que éramos de acá, a hacer un evento. Y yo veía hermanos que salían y fumaban y entraban, iban afuera, fumaban y entraban. Y era gente de la iglesia. Yo después me acuerdo que fuimos en un colectivo y fui compartiendo con él y yo le hablaba de eso. Y bueno, pero total, mire qué tremendo, ¿no? Oiga, claro, la palabra dice, versículo 31, entonces Jesús le dijo que habían creído en él, si ustedes permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos, porque creyente está lleno el mundo. La Biblia dice que los demonios también creen, hermano, son como usted, como yo, como todos, pero tiemblan, dice. Hay que creer y consagrar el corazón a Dios. Dice el versículo 22, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermano, todos somos hijos de Dios, se dice, pero ¿somos todos libres? Ahí está el tema. Hay que encontrar esa libertad, iglesia. La verdad, dice, y la verdad es la palabra de Dios. No se guíe de que el pastor le dice, de que el siervo, de que el hermano, sea así, sea allá. La verdad te hace libre. Por eso nosotros predicamos la verdad. Por eso escudriñamos las escrituras para ser libre, hermano. Yo esta mañana hablaba justamente con esa persona y le pregunté por otro que trabaja con él, que está ahí, estuvo a punto de quitarse 2 veces la vida. Y dice que está mejor y qué sé yo. Y él me daba su testimonio esta mañana que tuvo una pareja en Córdoba que quiso hacer lo mismo. Se quiso quitar 2 veces la vida. Y entonces dice que los métodos, hace así, a la hermana de él para que cuide al marido. Hermanos queridos, lo importante es conocer a Dios y la palabra del Señor nos va a hacer libre. Esa es la verdad. Miren. Versículo 35 dice, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda, dice, para siempre. Por eso dice, así que si el Hijo los libera, será verdaderamente libre.
es el Hijo de Dios, hermano. Es el Cristo Jesús nuestro Señor que nos hace libres. Entonces, audiencia, tal vez usted tiene religión y tiene muchas ataduras. ¿Cuánta gente está atado todavía? No puede dejar de pensar mal. Hay gente que odia a otra gente, eso es una atadura, no es libre. Que de su boca repugna su vocabulario, eso te ata, hermano. Hay que cuidarse, hay que limpiarse. El Espíritu Santo, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hermano, hay que multiplicar esa libertad. ¿Qué me dice? ¿Cómo? ¿Queremos quedar en la casa de Dios? Dice que nos acercamos a la Jerusalén celestial, a la que está en los cielos. Yo no sé si usted sabe que yo el otro día hablaba con una religiosa que me quería, no sé por qué me quería convencer de su teoría, pero la Biblia dice que vendrá la Jerusalén de los cielos y descenderá y ahí iremos. Ahí nos acercamos, hermano. Es como cuando uno, mire, ahora lamentablemente el turismo, justamente en Europa lo que más ha caído el turismo, ahora no va a viajar a nadie hasta que no pase todo esto. Pero vio la gente que deseaba ir a conocer tal lago y hacía todo lo posible, se emprendía en esos viajes, viajaba kilómetros para conocer tal cosa. Y la conoció y se volvió contento. Pero es de este mundo. Hermano, hay que viajar, hay que prepararnos. La Jerusalén del Dios va a venir y nos va a buscar, hermanos queridos. Los hijos que viven en libertad seremos los que iremos. Y lo demás, bueno, porque somos hijos de multiplicación. Yo espero que estas palabras, hermanos queridos, les abra el entendimiento y multiplique. La Biblia dice que Dios multiplica. Si creemos y tenemos fe, vamos a multiplicar nuestra libertad. Amén.